Acción de gracias. Gloria a Dios. Yo quisiera, mi amado, darte el título de la enseñanza. Normalmente le ponemos un título, pero en realidad la palabra toda es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y tal vez solo hay un tema, hemos dicho en otras ocasiones, que es la salvación. Entonces, cualquier tema que nosotros demos, cualquier título o enseñanza que expresemos, tiene que estar girando alrededor de mi salvación, de esta salvación gloriosa que el Señor quiere operar en cada uno de nosotros. Entonces, el título de la enseñanza de hoy, mi hermano, para los que toman nota, es Dios busca una buena tierra. Así es. Dios busca una buena tierra. Y vamos a leer para eso en Génesis capítulo 1, versículo 11, para ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 11, y vamos a leer también el 12. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues, dice el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, así como él lo dijo. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Amén. Seguramente usted ha leído varias veces estos versículos y probablemente, y yo estoy casi seguro, que usted no notó unas palabras ahí que nosotros deberíamos de meditar. Algo que nos debió saltar y hacernos una pregunta que ahorita lo vamos a ver. Pero quiero empezarle diciendo o explicándole un poquito cómo creó Dios al hombre. Y usted sabe cómo formó Dios al hombre. Dice la misma Biblia, cuando habla de la formación del hombre, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si ha leído la Biblia usted verá. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego que lo formó, dice, ¿qué fue lo que dice que hizo Dios? Sopló aliento de vida. O sea, sopló su espíritu. Entonces, volviendo a decirles, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. O sea, que el hombre es tierra. ¿Sabía eso? ¿Que usted es tierra? Somos tierra, según lo que dice la Biblia, porque Él nos formó de la tierra. Entonces, somos tierra. ¿Y cómo se llama la enseñanza de hoy? Dios busca una buena tierra, porque no es suficiente con ser tierra. Tierra somos todos, algunos más, ¿verdad? Pero ya ese es otro tema, ya eso es aparte. Pero todos somos tierra, fuimos hechos, formados del polvo de la tierra. Entonces todos somos tierra, pero Dios está buscando una buena tierra. Óigame, y lo está haciendo desde el principio, desde acá. Han habido acontecimientos, han habido accidentes a través de la historia humana, y hoy todavía Dios sigue buscando esa buena tierra donde poner su semilla y que su semilla dé fruto. Y curiosamente, cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, él puso ahí su semilla, que es la vida precisamente. Pero volviendo a los versículos que leímos hace un momento, si usted pone atención acá, en el versículo 11 dice, por ejemplo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Usted aquí está hablando de la creación, cuando Dios está formando los cielos y la tierra, está ordenando todo, y entonces Él desata su palabra y da una orden, y le dice a la tierra, produzca la tierra hierba verde, que luego vemos en el 12 que así se hizo. Pero dice, produzca la tierra hierba verde, y dice, hierba que dé semilla. Ok, esa es lo que Dios quiere, que la tierra produzca de acuerdo a esa semilla. Pero vea lo que dice más adelante, dice,
árbol de fruto que dé fruto. Y entonces yo digo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Árbol de fruto que dé fruto. Bueno, es que Dios, como ya puso su semilla, todo árbol va a dar fruto. Lo interesante es que dé buen fruto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos buen fruto. Pero ya de por sí trae su semilla. Si seguimos leyendo, dice árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y si nosotros nos ponemos a ver cualquier fruto, la semilla está en su fruto. Entonces todo árbol tiene semilla y para que dé fruto, y en el fruto va a estar la semilla. Ahorita va a entender por qué le estoy diciendo todo esto. Sigo leyendo. Dice que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Se cumplió la palabra de Dios. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, era bueno. Eso quiere decir que Dios creó una tierra buena y puso una semilla buena. Dios todo lo hace bueno, y por cierto que termina la historia de la creación diciendo que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Dios lo hizo bueno a usted, y también depositó una semilla buena. Su semilla es buena. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 8 versículo 11 para que leamos algo importantísimo con respecto a esta semilla de cual estamos hablando. Dios puso semilla en la tierra. Vea lo que dice en Lucas 8:11. Dice así. Lucas 8:11 dice, hablando pues de la parábola del sembrador, donde él la está explicando, dice, esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué dice? La palabra de Dios. Entonces, mi hermano, cuando nosotros hablemos de semilla, cuando Dios habla de la semilla, está hablando de la palabra de Dios, que ya sabemos obviamente en esta iglesia que la palabra de Dios es Cristo. Diga conmigo, la palabra de Dios es Cristo. Necesitamos entender, mi hermano, el lenguaje de Dios que Él usa a través de las Escrituras, porque precisamente si algo me sorprende a mí en cuanto al lenguaje de Dios, es que Dios usa mucho a través de las Escrituras el lenguaje de la, no sé si llamarlo agricultura, jardinería. Él habla mucho de semilla, de árbol, de fruto, de campo, de tierra, de sembrar. ¿Lo ha visto? Sí, o solo yo lo he visto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él usa ese lenguaje. Habla de una tierra, habla de una semilla, habla de fruto. Él dice que nos escogió a nosotros para que llevemos fruto. Eso lo dijo Jesús, o sea, no pasó solo en Génesis. También Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Pero volviendo al punto de la semilla, dice acá la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a decirles que Dios creó una tierra buena y puso una semilla buena, que es su palabra, que es el mismo Cristo. Cuando Dios creó la tierra, Él puso la semilla. Ahora, el problema inició, mis amados, porque ahora tenemos muchos problemas. Hay un caos en el mundo y claro, trae generación tras generación. Y lamentablemente ese mismo caos se ha introducido en la iglesia también. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hay cosas que no hemos entendido y necesitamos entenderlas. Por ejemplo, este lenguaje que Dios usa de cómo Él nos ve a nosotros, nos ve como una tierra, porque de la tierra nos formó y puso una semilla en nosotros. Esta palabra semilla aparece mucho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Más de 30 veces la palabra semilla, más de 18 veces la palabra simiente, que es un sinónimo que usted va a encontrar. Semilla, simiente son lo mismo. Así que cuando usted lea simiente, está hablando también de semilla. O sea, más de 50 veces
aparece esta palabra. Les decía que hubo un problema en algún momento. A pesar de que Dios hizo todo bueno, a pesar de que Dios puso su semilla, su buena semilla en la tierra para que produjera. Por cierto, que cuando haya un árbol que no produce fruto, ese árbol está mal. A Dios no le agrada ese árbol. Ese árbol a Dios no le agrada. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo inició el problema? El problema inició cuando el hombre recibió otra semilla. Hubo un momento en donde el hombre, a pesar de ya tener la semilla de Dios, la palabra de Dios, que era buena, él recibió otra semilla. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, precisamente cuando Eva escuchó a la serpiente. Todos saben el relato, ya lo hemos hablado. La serpiente le dijo: Eva, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Y ella le dijo: sí, de todo árbol que hay en el huerto podemos comer. Es de ese que no podemos comer, porque el día que comamos moriremos. No moriréis, sino sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y entonces ya esa palabra que empezó a recibir Eva, ya entró en su corazón, no solo en su oído, no solo en su mente, sino que bajó al corazón, y ella empezó a maquinarla hasta que dijo, vio el fruto, dice, y lo vio agradable a la vista, y comió de él, extendió su mano y comió de él. Ahora, nosotros podríamos imaginarnos que, bueno, por cierto, tenemos una imagen en la mente que cuando se habla de ese fruto nos imaginamos ¿cuál fruta? ¿Cuál fruta nos han metido en la mente? La manzana. Eso es de la imaginación del hombre. Eso es producto de la imaginación. Y cuidado, y no de la religión, y cuidado, y no del mismo diablo, porque el diablo siempre quiere distraernos. El diablo siempre quiere torcer la palabra de Dios. Entonces, por ahí seguro a algún pintor famoso se le ocurrió dibujar una manzana. ¿Quién sabe hace cuántos siglos habrá un pintor dibujado a la mujer acercándose al árbol, estirando la mano y tomando una manzana? Pero ¿por qué no podía ser un marañón? ¿Por qué no podía ser un banano? ¿Por qué no podía ser un aguacate? Dicen que el aguacate es una fruta, ¿verdad? Pero ninguno de esos es, mis hermanos. No era una fruta. Lo que comió Eva, precisamente, es más, ni la fruta se comió. ¿Sabe qué se comió? La semilla nada más. Se comió una semilla. ¿Sabe cuál semilla? La semilla del mal, la semilla del diablo. O sea, ella oyó la palabra del diablo y la creyó. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Abraham? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Así es como opera la fe. Si le cree a Dios, Dios dice amén. Este hombre, esta mujer, yo estoy con él, me agrada. Pero si es lo contrario, entonces más bien está creyéndole al diablo. O sea, Eva le creyó al diablo. Por eso Eva comió de la palabra que le dio el diablo y entonces recibió la semilla del diablo, si me permiten decirlo así. Entonces en ese momento entró otra semilla en el corazón del hombre, por no decir de Eva y obviamente luego de Adán. Pero ustedes saben que la Biblia habla de que el hombre pecó y menciona a Adán en esta tragedia del pecado. Pero precisamente, mi amado, ahí fue donde empezó el problema, donde inició todo. La tierra era buena, la semilla era buena que ya tenía, porque Dios dijo, produzca también semilla la tierra. Y Él puso su semilla. Pero un día, no sabemos cuánto tiempo pasó, un día el hombre y la mujer, la primera pareja que existió acá, aceptaron otra semilla y esa semilla entró en el corazón. Y curiosamente la palabra para la semilla es que la semilla produce fruto y el fruto produce semilla y la semilla más fruto y el fruto más semilla y la semilla más fruto. ¿Sí me entendió?
Es un ciclo. Yo se los mostré una vez acá. Si yo le pongo a usted acá una semilla de aguacate, ¿qué ve usted? ¿Qué puede ver usted acá en mi mano si le pongo una semilla de aguacate? Algunos dicen, ¿hay una semilla de aguacate? No, mi hermano, ahí hay muchos aguacates, muchas semillas más, muchos árboles de aguacate y un montón de cosas más. Porque ese es el ciclo del género, de la naturaleza y de la creación de Dios. Dios le dio esa orden a la naturaleza y a la tierra. Y por eso tenemos también esta tierra física que representa la tierra de mi corazón, que lo representa a usted. Y lo podemos ver también en cuadro y figura de cuando una persona siembra una semilla y esa semilla produce fruto. Pero Dios lo ve a usted así. Lo que quiere es que yo entienda que eso es lo que pasa conmigo. Entonces, mis amados, lamentablemente, un día el hombre recibió otra semilla, comió otra semilla. A partir de ese momento, esta semilla mala trabaja para ahogar la semilla buena. Vaya conmigo aquí mismo en Lucas 8, en el versículo 7, porque es una parábola precisamente que Jesús dijo que el que no entiende esta parábola no puede entender ninguna de las demás, hablando de la parábola del sembrador. Y entonces volvemos a la parábola del sembrador en Lucas 8, capítulo 7, y habla de el trabajo que hace esta mala semilla que sembró el diablo en la mujer y que ha venido traspasando hasta llegar a nosotros. Dice Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos, hablando de la palabra de Dios, de la semilla que tiró el sembrador. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? La ahogaron. ¿Cuál es el trabajo de la semilla mala? Ahogar la semilla buena. Ese es el trabajo, nada más. Es más, el diablo, espero no equivocarme en esto, pero al diablo no le preocupa que usted tenga semilla buena, que usted reciba semilla buena. Le preocupa que usted no reciba semilla mala, porque la semilla mala va a ahogar la buena. Vaya tomando nota. O sea, usted está aquí ahora recibiendo ¿qué? Semilla buena, que es la palabra de Dios. Y el diablo todavía no está preocupado, porque el diablo dice, déjemelo ahí tranquilito, que se me distraiga y se me entretenga un momento el hermanito, pero espérese que llegue a la casa, pero espérese que se monte en el carro, pero espérese mañana. Y así el diablo maquina pensamientos perversos, dice, todavía falta que yo siembre mi semilla. Y entonces cuando nosotros recibimos la semilla del diablo, esa semilla va a ahogar la semilla buena. ¿No han visto, mis amados, en el aspecto natural, que nosotros para sembrar una semilla buena, óigame, se requiere trabajo, ¿verdad? Y a veces cuesta, a veces pega y a veces no pega, ¿verdad? Ah, pero de pronto usted dice, ¿y quién sembró esta mala hierba? O usted va por las aceras y ve un zacatillo ahí saliendo. A veces entre el asfalto salen, ¿verdad? El bendito zacatillo. Porque la semilla mala crece y nace, se multiplica más fácil. Entonces por eso hay que estar alertas. El diablo sabe eso. No me preocupa que reciba semilla buena, me preocupa que no reciba la mala. Porque la mala va a ahogar la buena, va a estar trabajando para ahogarla. Era lo que hacía precisamente Isaac, dice Ismael, que perseguía a Isaac, Saúl, que perseguía a David, Esaú, que perseguía a Jacob. La semilla mala siempre va a perseguir para ahogar y si puede, matarla. Entonces, mis amados, lleguemos a una conclusión. Nosotros somos la tierra y la semilla es la palabra de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. Quiera el Señor que nos alumbre, que nos dé un corazón tierno y entendamos que yo soy la tierra que Dios quiere llenar de su semilla, de su gloria. Porque cantamos hasta un canto y será llena toda la tierra de su gloria. Y nos gozamos y la repetimos y la cantamos. Sí, pero esa tierra es usted y soy yo, que Él quiere llenar de su gloria. ¿Y cómo la va a llenar? Con
su semilla, que es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hay que hacer con la semilla mala, porque ahí está ella. Desde el primer día en que la mujer la dejó entrar, ahí está, y no se ha salido de nosotros. Que por cierto, cuando el Señor llegó a nuestra vida, a esta tierra, ya estaba habitada por otra semilla. Hay dos cosas importantes en la vida de un creyente. Primero, cuando experimentamos la salvación por primera vez, la venida de esa semilla. Cuando yo le abro mi corazón, hay dos preguntas que en la Biblia tienen que retumbar y que tienen que hacerse vida en nosotros. La primera pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero de Filipos a Pablo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos hicieron eso ya? ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Creyeron? Sí. Bueno, esa es una parte importantísima y una pregunta de ley. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, ya usted recibió a Cristo, ya lo confesó, ya creyó en Él. Viene la segunda pregunta trascendental, y esta la hizo el apóstol Pablo cuando eso era Saulo, y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor respondió esa pregunta y esa petición y esa oración, y le dijo: sí, váyase a la calle que se llama derecha y ahí le van a dar instrucciones. Y Pablo se fue y obedeció. 3 días orando, ayunando, clamando, intercediendo, orando para que Dios le dijera: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Ok, él esperó. Ahora, hay dos peligros, creo yo, dentro de la iglesia. Se han colado dos extremos peligrosos dentro de la iglesia. Y es uno que nos ha hecho pensar que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy salvo y no tengo que hacer ya nada. Algunos lo enseñan, algunos lo predican, algunos lo defienden. Ya el Señor lo hizo todo. Es más, si usted, yo no sé cómo explicar eso, yo no sé cómo lo dicen y tan fácil. Si usted peca, no se preocupe, porque ya Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. O si no, dicen: el que peca no es usted. No sé. Yo no entiendo eso. Me cuesta entender eso. El que peca no es usted, es la carne. Usted ya, su espíritu está salvo en Cristo y ya está sentado en lugares celestiales. Entonces yo no sé cómo dicen eso, porque ni entiendo qué es eso. Porque cuando yo peco me siento mal. ¿Solo yo? ¿O hay alguno así que me entiende? ¿Sí me entiende? Cuando yo peco me siento mal. No me siento sentado en lugares. Es más, si estaba sentado me sentí que me caí. Como le digo Pablo a los Gálatas: de la gracia habéis caído, los que confían en las obras de la ley. Y aquí viene el otro extremo peligroso. Entonces está los que no hay que hacer nada, tranquilo, relajado, aleluya, gloria a Dios. Están esos. Ya el Señor lo hizo todo, no se preocupe. Ese es un extremo. El otro extremo es lo contrario. Los que quieren agradar a Dios, los que hacen ritos, ceremonias, prácticas, porque si no hago eso, el Señor me va a rechazar, me va a condenar, me voy a perder, me voy a quedar. Yo no sé cuáles serán los temores que le meten a la gente si no hago eso, si no practico eso. Leyes y leyes. Entonces, claro, nos confunden, no sabemos quién tiene razón, él o él. Bueno, ninguno de los dos. Y entonces el Señor, por todas las escrituras, nos explica cuál es el punto al que debemos llegar. Y eso es lo que yo quisiera que hoy el Señor nos enseñe con su espíritu y ojalá con su misericordia. Y déjenme decirles algo tremendo, hablando de lenguaje de Dios, hablando de tierra,
hablando de semilla, hablando de cómo Dios nos ve, quiero decirle que Dios compara a su iglesia con una buena tierra, a su iglesia. No a todos los seres humanos, a su iglesia. La compara con una buena tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le parece? Cuando Dios le estaba hablando al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto, los voy a libertar, los voy a salvar y los voy a llevar a una tierra buena que fluye leche y miel. A ellos les estaba hablando físicamente, naturalmente, pero ahí estaba mandando un chanfle para la iglesia de hoy, que supiera que esa tierra somos nosotros, porque ahí el Señor iba a sembrar su semilla, a hacer crecer su fruto, sus árboles, su palabra. Él iba a llenar toda esa tierra de su gloria. Obviamente en Cristo, estamos hablando de que ese Canaán es Cristo y nosotros en Cristo íbamos a disfrutar de esa leche y de esa miel, que es el mismo Cristo también. Pero esa es la iglesia. En el Apocalipsis la ve como una ciudad gloriosa. En el Apocalipsis lo ve como una esposa ataviada. Así ve el Señor a la iglesia. Y al final les voy a decir otro adjetivo que Dios le da a su iglesia. ¿Cómo la ven? Es que nosotros tal vez pensamos que Dios, igual esto puede hacer un circuito en nuestro cerebro, en nuestra mente finita, pero de ahí es lo que nos enseña la Biblia. Creemos que Dios nos ve como personas. Creemos que Dios nos ve como que, ay, le está yendo bien en el trabajo o le está yendo mal en el trabajo, cómo se siente, está emocionado. Entonces pensamos, no que vamos a descartar esto definitivamente, pero es que el Señor está preparándose, dice, una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga. Y entonces una de las maneras como Él ve a su iglesia es como una tierra donde cae su semilla y da fruto al 100, al 60 y al 30. Una tierra que produce, una tierra fértil, una tierra que recibe el rocío del cielo. No una tierra árida, dura, seca, como algunas tierras andan por ahí. Ok, entonces Dios nos compara a la iglesia. Ojalá que estemos, ¿verdad?, como parte de su iglesia, porque Él la compara como una buena tierra que fluye leche y miel. Esto solo para que veamos cómo nos ve Dios. Dios nos ve como tierra. Ahora, quiero decirle también algo importantísimo que necesitamos entender, ver, experimentar como iglesia, es que solo existen dos semillas. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado el evangelio quizás lo han dividido en doctrinas, en enseñanzas, en temas, y entonces por eso también se han creado religiones, sectas, porque unos creen más en la justificación, otros creen más en la santificación, otros creen más en la elección, otros creen más en unos en el cielo, otros en el infierno, otros en el intermedio. Hay religiones, sectas y doctrinas por doquier, porque hemos dividido, hemos fragmentado el evangelio. Pero el evangelio es uno. El evangelio es uno. El evangelio es Cristo. El evangelio es su vida, experimentándola yo, y que Él haga su voluntad en mí. Nada más. De ahí todo lo demás es adorno, si se puede decir, del evangelio, o una explicación o una revelación que Dios quiere dar de su evangelio. Me explico de la siguiente manera. Cuando nos vamos al otro lado y vemos los pecados, también han sido fragmentados los pecados. Hay pecados grandes, pequeños, negros, rosados, veniales, mortales. Hay pecados que no son pecados, según algunos, ¿verdad? Dicen, no, eso no es pecado, eso es una obra de la carne. Mi hermano, si usted alimenta la carne, está en pecado. Si usted le da gusto a la carne, está en pecado. Es más, la Biblia dice que aunque no haga nada para la carne, si no hace algo para el espíritu que sabe hacer, ya fue pecado porque no lo hizo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es.
¿Alguien lee la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que es bueno congregarme, entonces me congrego. Porque si sé que es bueno y no lo hago, estoy pecando. Y así vamos con la lista. Entonces, ves, los pecados los hemos dividido, les hemos puesto niveles. Óigame, el pecado más pequeñito, el pecado más diminuto, el pecado más que nadie puede notar, ante Dios es pecado y punto. Es de la otra semilla, de la semilla que mata, de la semilla que ahoga esta semilla. Porque entonces usted puede decir, ay, eso no es tanto, eso es una mentirilla piadosa. Bueno, la mentirilla piadosa es de la mala semilla y la mala semilla ahoga la buena semilla. Por eso algunos no hemos crecido. Por eso es que usted tal vez ve a unos hermanos contentos, que sirven, metidos en la iglesia, ayudando a otros, dan gloria a Dios, dan gracias. Hermanos especiales. Conocemos hermanos especiales. Porque precisamente ellos están sembrando para el Espíritu y no le dan lugar a la carne. Y nosotros, a pesar de que nos congregamos, hacemos cosas para Dios, decimos, pero ¿por qué me siento como estancado, como que no crezco? Bueno, mi hermano, porque usted también alimenta o come de la mala semilla y esa mala semilla está ahogando todo lo bueno que usted está haciendo para Dios. Entonces, solo hay dos semillas. Vaya conmigo a Mateo 13. Mateo 13, 24, dice así. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante. Jesús está tratando de explicar el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿ves? O sea, si crece la semilla de Dios, si da fruto, entonces apareció también la cizaña. Tal vez hoy usted se dé cuenta de algunas cosas que estén pasando en su vida. También creció la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. Diga conmigo, no. Usted va a ver por qué le dije eso. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla a manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este es el Señor hablando. No. Yo ya sé cómo se hace esto. Entonces, mi amado, según estos versículos, según esta parábola, podemos ver tres cosas. Primero, que la buena semilla siempre dará fruto. Vea lo que dice el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él sembró en su campo buena semilla y esa buena semilla dio fruto. Entonces, la buena semilla siempre va a dar fruto. Así que no se canse de hacer lo bueno, no se canse de congregarse, no se canse de orar, no se canse de escudriñar las escrituras, no se canse de darle al Señor, de honrarlo, no se canse porque la buena semilla siempre dará fruto. Ya el Señor lo estableció, ya Él lo decretó. Pero, según ese versículo que leímos, también crece la cizaña. Lamentablemente, la cizaña va a crecer. Entonces tenemos que saber que siempre van a haber cosas malas, siempre van a hacer cosas, a haber cosas negativas. Jesús dijo, no teman, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo que es angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Jesús nunca dijo que iba a ser todo fácil. Van a haber dificultades, van a haber terremotos, tempestades, vientos, van a soplar con ímpetu.
van a golpear la casa. Jesús no escondió nada de eso. Pero Él dice, pero la semilla va a dar fruto. Mi semilla va a dar fruto. Siga, persevere. Ok, entonces, número 1, la buena semilla siempre dará fruto, aunque la cizaña también va a crecer junto a esa buena semilla. Número 2, en cuanto a este pasaje de esta parábola, esa cizaña es sembrada cuando yo duermo. Eso es interesante, mis hermanos. Vea lo que dice el versículo 25, un versículo atrás. Dice, pero mientras dormían, ya él había sembrado la buena semilla, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Óigame, el diablo no es un buen diablo. Él no se quema las pestañas. Él sabe que solo siembra cizaña, sale y se va. Y ahí los dejo peleándose entre ellos. Ahí los dejo algunos orgullosos creyéndose más que el hermanito. Ahí los dejo a aquel que no saludó y el otro se resintió. Ay, no me cuesta mucho, entre ellos se pelean solitos. Yo solo siembro las cizañas, salgo y me voy. Pero ¿sabe cuándo hace esto el enemigo? ¿Cuándo dice ahí? Mientras durmieron, ¿cierto? Mientras dormían, el enemigo aparece. Ahora, pastor, ¿quiere decir que cuando yo estoy durmiendo en la noche el diablo me está sembrando cizaña? No. No es literal. No está hablando de un sueño literal ni un dormir literal. Está hablando de distracciones. Cuando yo estoy distraído. O sea, como decimos acá popularmente, sí, estoy dormido. ¿Vio? No discierne las maquinaciones del enemigo. No sabe que eso que le dijo ese hermano fue un dardo del diablo. No fue el hermano que quiso decirlo. No fue como usted lo entendió que debía de entenderse. Es más, y si lo dijo con alevosía y ventaja, usted dice, no, eso se lo dejo al Señor. Y no os venguéis vosotros, dejen lugar a la ira del Señor. Dice, yo pagaré. Pero nosotros queremos defendernos, queremos tener la razón. Yo quiero pelear con el hermano, yo quiero pelear con mi esposa, quiero pelear con mis papás, quiero pelear con mis hermanos. Claro, porque nos agarra distraídos, porque andamos en la carne. Eso es estar dormido. Andar satisfaciendo la carne, andar alimentando la carne, distrayéndonos en la carne. Entonces el diablo nos agarra dormidos. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Igual ese velad no significa que hagamos una vigilia cada domingo por la noche. Porque hacemos una vigilia todo el domingo, amanecemos el lunes, nos vamos a dormir 5 horas, un ratico para reponer y el resto de la semana dándole gusto a la carne. No hizo nada, mi hermano. Ese velad es todos los días, todo el día, todas las horas, todos los minutos. Porque el diablo vendrá con una cizaña de pecado, pequeñito puede ser, pero quiere sembrarlo en gente que está solo pensando en sus emociones. Es que, ay, yo no sentí la presencia de Dios hoy. ¿Qué será? Que el pastor estaba en pecado. De ahí va a recibir esa semilla del diablo. Va a dejarla que caiga en su corazón, va a maquinarla. Y ya luego va a andar detrás espiando al pastor. O sea, el diablo va a sembrar su semilla como sea. Desde la puerta como lo saludan, desde acá como lo atienden, desde el ambiente como se sintió. Número 3, tercera cosa que podemos ver acá en esta parábola. A nosotros no nos toca arrancar la cizaña. Vaya al versículo 29, dice, en el versículo 29 de Mateo 13, dice, Él les dijo no. ¿Qué querían hacer ellos? Arrancar la cizaña. Él les dijo no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y es parte de lo que les decía ahora. Uno quiere corregir, uno quiere señalar, juzgar. Mi hermano, es que vea, ¿le puedo hacer una crítica constructiva, Pedrito? Claro, el hermano humildemente dice,
Sí, mi hermano, está bien. Y tal vez yo lo que quiero es demostrarle que yo creo que estoy mejor, que sé más, que mi hermanito, corríjase esa actitud, por favor. Y tal vez yo quiero corregir para limar, pulir, y no me toca a mí. ¿Quién es el que tiene que limarlo y pulirlo a usted? El Señor dijo, no, yo, dijo el Señor, no, yo. ¿Cuándo? Cuando llegue la siega, le voy a decir a mis siervos, a mis ángeles, venga, vaya, quite toda esa cizaña. Pero es a sus ángeles que les va a decir en el tiempo de la siega. Porque el Señor, ahora, y el tiempo de la siega, yo sé que se interpreta mucho como el día final, ¿verdad? En donde apartará a los cabritos de los corderitos y todo. No, mi hermano, por favor, si eso pasa está bien, pero ocupamos ya la obra de Cristo en nosotros, un milagro lo ocupamos ya. Y por eso el Señor es hoy que hace la obra. Entonces Él va a venir hoy a buscar fruto en mi hermano. Ese es el momento de la siega. Él viene a buscar fruto. Y entonces si pasa como pasó con la famosa higuera, donde él fue a buscar fruto porque tenía hambre y buscó fruto y no halló fruto, y le dijo, nunca más nazca fruto de ti, y la maldijo, y la higuera se secó. Ese día fue el día de la siega para esa higuera. Y así el Señor viene a buscar fruto. Óigame, yo no quisiera inventar, pero eso es lo que creo. Todos los días. ¿No dice que Él está a la puerta y llama? Él viene a buscar fruto todos los días en nosotros. Y entonces quiera Dios que haya fruto. ¿Ok? Y si hay cizaña, ¿qué va a hacer Él? La va a quitar, la va a quemar, la va a arrancar, pero es Él. No nos toca a nosotros. Él dijo, no deje que la cizaña crezca con el trigo. Yo soy el que voy a hacer esa obra. Y un error que cometemos los cristianos es ese precisamente. Queremos arrancar la cizaña. Óigame, queremos ser como Juan el Bautista, con el hacha. No, mi hermano. Más bien oremos por estas personas. Oremos por el hermano. Oremos por el pastor. Oremos por los que dirigen los cantos. Oremos por los que sirven. Oremos. O sea, no nos resintamos y no andemos murmurando y criticando, quejándonos por todo, mi hermano, porque más bien eso es cizaña en usted. Está recibiendo la cizaña del enemigo. Te descuidaste, te distrajiste. Y el diablo sembró cizaña en usted porque no entendió la obra de Dios. Por eso le digo que estas cosas son importantes que la iglesia las entienda. ¿Cómo es que Dios opera su obra? ¿Cómo es que Él hace su obra en mí? Y hay cosas importantes. Soy una tierra, hay una semilla, pero de pronto vienen a sembrar otra semilla. Yo no tengo que alimentar esa semilla, pero si hay cizaña en mí o en hermano, le oramos al Señor y el Señor va a quitar esa cizaña. Él la va a arrancar. Entonces, pastor, la pregunta del millón: ¿qué debo hacer yo? Ahora sí, pastor, ¿cuándo me va a decir qué debo hacer yo? Porque si unos dicen no hay que hacer nada y otros dicen hay que hacer mucho, y usted dice que no es ni una ni la otra, ¿cuál es? Bueno, dejemos que la Biblia nos responda. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15, está la respuesta. Y vea que está en el principio. Y a como fue en el principio, es hoy día. Génesis 2, 15. Está la respuesta. No se le olvide, apúntela, subráyela, píntela. Génesis 2, 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerdan que cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó la tierra, le dio una orden a la tierra: produzca semilla, produzca hierba, produzca árboles, produzca fruto. Hasta luego le dijo: produzca animales. O sea, todo lo hizo Dios, ¿ok?
nada de eso. Es más, el mismo hombre era parte de esa tierra, pero a esa tierra Dios le dijo produzca, o sea, la tierra va a producir de sí por la semilla que Dios plantó en él, pero el hombre tiene que hacer algo con esa tierra. ¿Qué tiene que hacerla? ¿Qué tiene que hacer? Génesis 2:15, labrarla y guardarla. O sea, en un idioma más popular, cuidarla. Tenemos que cuidar esta tierra. Porque ya dijimos, si me duermo, viene el enemigo y siembra cizaña. Si me distraigo, me van a dar ganas de corregir a mi hermano, de juzgarlo, de condenarlo, de desecharlo. ¿A cuántos no nos hubieran desechado ya de la iglesia? Hagamos la pregunta al revés. ¿A cuántos hubiera desechado usted ya, mi hermano? Le pongo la listita de todos los miembros y usted dice, ¿a cuántos hubiéramos desechado ya? Y ay, pastor, por lo menos a 10 ya yo hubiera quitado. Por dicha que no somos Dios, ¿verdad? Porque somos faltos de misericordia, de entendimiento, de luz. Nos falta esa luz que llegó al principio cuando Dios dijo, sea la luz. Entonces sí tenemos que hacer algo. Bueno, igual. Este es mi entendimiento, esto es lo que yo creo. Usted le toca ir a hablar con Dios y escudriñar las escrituras. Pero eso es lo que yo veo acá. Dios creó la tierra, formó al hombre de la tierra, le dio orden a la tierra que produjera, porque Él puso semilla y la semilla va a producir fruto, y el fruto más fruto, y árboles, semillas, etcétera. La tierra va a producir. Entonces la obra la hace Él. Si Él es el que da el fruto y luego Él es el que quita la cizaña, la mala hierba, entonces Él es el que hace la obra. Pero Padre, ¿y qué hago yo? Por eso Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Espérese, váyase allá a la vueltica, a un día esto le digo. ¿Y lo mandó a hacer algo o no lo mandó a hacer nada? Le digo, tranquilo, por gracia sois salvos. ¿Le digo eso? No, le digo, vea, te escogí, te levanté y vas a hacer una obra tremenda. Vas a dar fruto, mi chiquito. Vas a ir delante de reyes, delante de los gentiles. Vas a hacer una obra tremenda. Y Pablo dijo, manos a la obra, empezó. Y ahora, ¿para qué lo habrá escogido Dios a usted? Para ponerlo en una cajita ahí como un ruco, es que se llaman esos muñecos. Como un muñequito de estantería. ¿Para eso lo escogió? No, lo escogió para lo mismo, para que lleve fruto y ese fruto permanezca. Sí, pero pastor, pero usted dijo que el Señor es el que produce el fruto. Sí, pero en una buena tierra, en una tierra que es cuidada, una tierra que es guardada, una tierra que es labrada, una tierra que está siendo cuidada. Y por cierto, para todavía entender mejor la enseñanza, lo que Dios quiere decirnos, como yo no sé mucho de campo, yo no sé mucho de agricultura, de jardinería, de siembra, yo no sé mucho. Algunas cositas ahí he intentado sembrar. Entonces busqué qué es lo que hay que hacer con la tierra para sembrar. Y me encontré algunas cositas importantísimas. Por ejemplo, para que usted tome nota, para que sepa lo que sí tenemos que hacer nosotros. Lo primero que encontré que hay que hacer con la tierra para que la semilla dé fruto, para cómo se cuida, cómo es que se cuida la tierra, lo primero que hay que hacer es limpiarla. Eso dicen los expertos en agricultura, que hay que limpiarla. La tierra debe estar limpia. Que dice el Señor que se está preparando una iglesia como sin mancha, o sea, limpia. Ay, pastor, pero es que eso sí está difícil. Bueno, ¿será que no hemos leído Primera de Juan 1:9? Vamos a leer Primera de Juan 1:9, que nos habla, solo un versículo, habrá más de la limpieza. ¿Cómo es que podemos estar limpios? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más?
y limpiarnos de toda maldad. O sea, si por casualidad, mi hermano, cayó una semilla de esa mala, si por casualidad me distraje un momento y el diablo vino y sembró su semilla mala, él me puede limpiar de toda maldad. Pero ¿cuándo? Cuando yo confieso eso. Entonces yo tengo, para cuidar mi tierra y mantenerla limpia, yo tengo que mantenerme a cuentas, decimos así en cristiano, a cuentas con Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Líbrame, Señor. No me dejes caer en la tentación, Señor. Líbrame del maligno, Señor. Yo despierto porque los dardos vienen de todo lado. Y si en algún momento, por casualidad, por accidente, cayó esa semilla de maldad, yo confieso, no lo guardo en mi corazón, no lo dejo pasar y digo, eso no es tanto, eso no es mucho. No, tienes que ser limpio de esa maldad, de mentira, de avaricia, de lujuria, de todo, borrachera, no sé, ¿qué más? Orgullo, tantas cosas que hay. Entonces todos los días, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, límpialo, Señor. Quiero tener un corazón limpio, Señor. Limpia mi corazón, renuévame, límpiame, cámbiame, lávame con tu sangre. Pero es porque dependemos de Él. Pero si usted dice, ay no, yo ya superé esa etapa, yo ya superé esa etapa. ¿Cuál etapa, mi hermano? Si todavía militas en la carne. Tienes que estar alerta, tienes que estar velando y orando para que no entréis en tentación. Usted siempre tiene que estar humillado delante de Dios, sabiendo que depende de Él, que depende de ser limpio, lavado con su sangre, hasta de un mal pensamiento. Y David decía, líbrame aún de todo, hasta de los pecados ocultos. Lávame con hisopo. Déjame como la blanca nieve. Y entonces dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Eso tiene que ser un corazón totalmente vuelto a Él todo el día y todos los días. No solo los domingos o los sábados que usted se congrega. No, en todo momento, en su casa, en su trabajo, en la calle, en el carro, donde sea, en la iglesia. En todo momento y en todo lado, límpiame, Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor, porque ese campo tiene que estar limpio. Ese es el primer paso de cómo se debe cuidar una tierra, tiene que estar limpia. Segundo, para avanzar y no quedarnos ahí, estoy diciéndole lo que yo encontré en el diccionario, ahí en las fuentes que dan los significados. Y lo número 2 que me encontré es que hay que aflojar la tierra y dejarle como que pueda drenar, ¿verdad? Se afloja bien y se le deja el terreno para que ella drene bien, para que pueda absorber bien el agua y los nutrientes. Entonces hay que aflojar la tierra y hay que drenarla. Pero yo no le voy a decir así, aflójese, aflójese. No, porque no es así. Es su espíritu el que se tiene que aflojar, es su alma la que se tiene que aflojar. ¿Y cómo sería eso, pastor? Bueno, yo creo que lo que nos puede ayudar a eso es la fe. Porque el justo por su fe vivirá. Y volvemos al punto que le dijo Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero fe no es solo como una fe teológica, no. Fe es confiar en Dios, que Él quiere hacer algo bueno con usted, que Él quiere cambiar su vida, que Él quiere rescatarlo, que Él quiere hacer algo tremendo con usted. Que Él no solo quiere arreglarle esa situación matrimonial o esa situación de vicio. No, eso es más, no es nada comparado a lo que Él quiere hacer con usted, con la gloria que Él quiere depositar en su alma. Pero usted tiene que decirle, al principio le dijo, Señor, límpiame de todo pecado, y ahora confíe en Él, persevere en Él, siga, crea, avance, continúe, persevere, continúe, luche. Todo eso es fe. Si usted lee
Hebreos capítulo 11, de lo que habla es de eso, de perseverar, aun cuando no estamos viendo las cosas. De eso habla Hebreos 11. No habla de otra cosa. Entonces siga, luche, persevere, avance, continúe, no desmaye. Eso es fe. Eso es fe. Confiar en la obra de Cristo. Por eso lo comparo con aflojar. O sea, ya no dependa de sus fuerzas. Ya no se ponga tenso. Ya no crea que es usted el que tiene que hacer la obra. Es Él. Pero cuando usted se deje hacer la obra de Él. Eso es cuidar la tierra. Es más, la batalla que tenemos que luchar, según lo que Pablo le decía a Timoteo, es la batalla de la fe. Porque el diablo le va a querer robar la fe. Se la robó a Eva, le dijo, ay, con que Dios, no hombre, Dios los está engañando. El diablo sí te va a querer robar la fe. Pero usted tiene que luchar por esa fe. Y es creer en Él, esperar en Él, seguir en Él, perseverar en Él, confiar en Él. Número 3, otra cosa que encontré, mi hermano, estamos aprendiendo de cómo lo que sí tengo que hacer y cómo es que lo debo hacer, que es cuidar la tierra que el Señor está labrando. Lo tercero es abonar. Bueno, los que saben un poquito ahí, ¿verdad? De que siembran maticas y que siembran ahí algunos frutos, saben que hay que abonar esa semilla. Y entonces, ¿qué otra cosa más que oración, alabanza, adoración? Eso es abonar. Así abona usted esta tierra. Cuando usted ora, está confiando en Él. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted lo adora, está confiando en Él. Entonces usted está haciendo esa tierra buena, esa tierra fértil, para que esa semilla, mi hermano, se extienda, crezca tremendamente. Cuando usted se vuelve a Él en oración, cuando usted dedica su vida también a la oración, a la alabanza, a la adoración. Y no me refiero solo a la alabanza, a la oración de acá, que por cierto algunos hasta ni eso ya quieren, dicen, no, es que a mí no me gusta la alabanza. Ay, mi hermano, déjeme decirle que ni siquiera has entendido nada, porque la alabanza no era para usted. O sea, mi hermano, usted está mal entonces. Vea, tan mal estamos que dicen, no, yo no llego a la alabanza, llego después que pasó la alabanza porque a mí no me gusta la alabanza. ¿Y quién dijo que la alabanza era para usted? Usted es el que tiene que alabarlo a Él. Entonces, si ni ese ratico puede alabar, ya me imagino en su casa. O ya me imagino con su vida. Tiene que ser una vida de oración, de alabanza y de adoración. Y vuelvo a repetir, una vida. Ni siquiera se trata de palabras. Y ni siquiera se trata de cumplir un tiempo de oración. No. Es una vida de oración. Y yo creo que ese punto está claro. ¿Cómo abonamos esta tierra? Otro punto, otro aspecto, otra cosa que hay que hacer para cuidar la tierra es regarla. Hay que echarle agüita, ¿verdad? Hay que hidratarla. Y yo creo que escudriñar las escrituras es parte de eso, de regar esta tierra. Escudriñar, leer, meditar. No fue lo que dijo el salmista David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice, sino que en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que diga que voy a ser como un árbol, porque Dios me ve precisamente eso, como un árbol produciendo fruto. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuándo? Cuando meditan su ley, entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo último termina diciendo, lo único que a ustedes les gusta y a mí también, y todo lo que hace prosperará. Ay, esa me gusta, pastor, que todo lo que haga prosperará. Sí, está bien, todo lo que haga prosperará cuando usted medite de día y de noche
en su ley. Y no se siente en silla de escarnecedores, ni se siente en silla de malos, ni ande con los malvados. ¿Se da cuenta lo que podemos entender y aprender cuando nosotros escudriñamos las escrituras? Mi hermano, y eso no es nada. Hay más que necesitamos saber. A partir de hoy, usted debería de ir y decir: yo quiero escudriñar las escrituras, leer, meditar, decirle, preguntarle a Dios, y que Él me conteste, como dijo Job cuando le preguntaba a Dios. Número 5, ya para ir terminando, número 5, ¿qué es otra cosa que se le hace al campo, al terreno, para que la semilla crezca, esté saludable y dé fruto? Porque la semilla ya está. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya la semilla está. Lo malo es que no ha crecido en muchos, y eso es lo que Dios quiere, que crezca y que dé fruto, y ese fruto permanezca. Número 5, yo le llamé compostar. Los que saben ahí un poquito ya me entendieron, y los que no saben, ¿qué es compostar? Echarle ahí ramitas, hojitas, ¿verdad? Eso es como el hábitat, ¿verdad? El ambiente, cuidar el entorno, ¿verdad? Porque en lo natural, cuando usted siembra algo y hablamos de compostar, es eso, echarle, ¿verdad? Que ramitas, paja, hojitas, a ver, materia orgánica, ¿verdad? Todo eso, algunos le echan. Eso es compostar. Eso es crear un ambiente, un hábitat, un entorno propicio para que la semilla crezca. ¿Y sabe cuál es uno de los mejores entornos para que la semilla de Cristo crezca? Congregarse. Eso es uno de los mejores entornos para que la semilla crezca. Cuando usted deja de congregarse, como muchos tienen por costumbre, usted está abandonando la semilla. Usted la está dejando ahí para que vengan roedores, vengan enemigos, siembren su semilla, que crezca la cizaña y que la vaya a ahogar. Por eso cuando usted se aparece a los 3 meses, dice: pastor, necesito que me atiendan una consejería, dice usted a los 3 meses, porque no sé qué me pasa. Mi hermano, yo sí sé qué le pasa. ¿Y quiere que se lo diga? Usted, mi hermano, tiene 3 meses de no congregarse. De milagro está vivo. Es más, vamos a hablar con Dios a ver si todavía está escrito en el libro de la vida. No sé. Si aparecen cada 3 meses, entonces, mi hermano, la semilla está seca. Mi hermano, hay que congregarse. Ese es el mejor entorno para que la semilla crezca. Congregarse. Servir. Es otro entorno que le ayuda a esta semilla a crecer. Cuando digo congregarse, ni siquiera solo, no me refiero solo a esta reunión, que ya de por sí eso sería lo mínimo, mi hermano, que haría un cristiano, un hijo de Dios, una tierra que tiene la semilla gloriosa de Dios plantada en su corazón. Lo mínimo que puede hacer es venir cada semana. Eso no es nada, por cierto. Pero más bien tiene que buscar más. Pastor, que hay una escuela, que hay un discipulado, que hay una célula, que hay un encuentro, que hay un evento, que hay una actividad. Yo quiero, porque necesito, si me permiten entonces el término, de acuerdo a la enseñanza, necesito compostar la semilla, necesito crearle el ambiente, el hábitat, el entorno, para que esa semilla crezca, esté segura y dé fruto. Porque para eso nos escogió el Señor, para dar fruto y que ese fruto permanezca. Y por último, número 6, reposar. Parece mentira, pero eso decía ahí. A veces es bueno dejar reposar la tierrita. Entonces, ay, esa me gusta, pastor. ¿Quiere decir que me puedo ir una semanita para la playa? No. Si usted quiere puede ir, pero no es eso lo que quiere decir la enseñanza. Ese reposar es esperar en el Señor. Cuando digo esperar en el Señor, es, mi hermano, está bien, póngale a Dios esa situación y espere en Él. Sírvale y espere en Él. Congréguese y confíe en Él.
que Él hará. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, sírvale, congréguese, búsquelo, vaya al encuentro, venga al discipulado, venga los jueves, vaya a la célula, venga, vaya. Y mi hermano, usted deje de lidiar con esa situación ya que usted tanto ha estado luchando. Pastor, es que vea, yo tengo una lucha, pero es de años. Y sabe, mi hermana, y va a seguir luchando, porque no es usted el que la va a cambiar. Usted no va a cambiar a su esposo, usted no va a cambiar a su esposa. El Señor es el que lo puede hacer. Entonces, póngale a Él sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es esperar, es confiar. Y todo esto, mi hermano, prepara el terreno. Y vea qué interesante, todo esto solo prepara el terreno, porque la semilla, ya sabemos quién es la semilla, ¿verdad? Es Cristo, Él es la semilla, yo soy el terreno, yo lo cuido. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué le parece? Venimos todavía con la siembra, con la semilla, con el fruto. Dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador. ¿Sabe quién va a labrar esta tierra? El Padre. Pero el Padre viene a buscar la semilla y el fruto de su semilla, que es su Hijo. Por eso nosotros tenemos que cuidar esta tierra, para que cuando el Padre venga encuentre su semilla y el fruto de esa semilla. Y termino con esto. Vaya conmigo a Isaías 60:21. El Padre va a estar visitándolo y visitándola, mi hermana, todos los días. Es más, te está visitando en este momento. Está buscando ahí en tu corazón. Está buscando en tu corazón. Dice un profeta, creo que es el profeta Ezequiel, dice: busqué en toda la tierra a un hombre que hiciese vallado entre mí y la tierra y no lo hallé. Ese es uno de los versículos más dolorosos. Porque el Padre Él anda buscando, mi hermano, el fruto de su Hijo. Él va a llegar y toca su corazón. Él te va a estar visitando. Eso le dijo a Pablo: yo voy a estar, me aparecí, pero me voy a seguir apareciendo. Te visité, pero te voy a seguir visitando. Él va a estar siempre visitando su tierra, porque yo soy su campo, yo soy su tierra, y Él sembró su semilla. Si usted tiene la semilla del Padre, la semilla de Dios, que es Cristo, Él va a estar visitando ese campo para ver cómo está su semilla y si está dando fruto. Dice Isaías 60:21: y tu pueblo, todos ellos serán justos. Este es, mi hermano, como el sueño de Dios. Cuando yo cuido la tierra, que es la que Dios quiere llenar de su gloria, en la que quiere dar fruto, entonces se cumple el sueño de Dios, y este es el sueño de Dios. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío. Él nos ve como un plantío. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. ¿Vio? Él nos ve como su plantío. Entonces, si usted va por toda la Biblia, una de las figuras que usa Dios para su iglesia es esa: una tierra, un terreno, un árbol, una semilla dando fruto, un plantío, una tierra llena de su gloria, que refleja la gloria precisamente de ese rey, y que lo glorifica, que refleja, que manifiesta la gloria, la santidad y el poder de ese Padre celestial que vino y depositó su semilla, que un día dijo: produzca la tierra semilla, y Él sopló aliento de vida. Usted lo sintió un día cuando lo aceptó en su corazón, cuando lo recibió, cuando lo reconoció. Usted sintió ese soplo, y es cuando vino la semilla. Pero hemos descuidado muchas veces esta tierra. Por eso hoy yo creo que podemos pedirle perdón a Dios, para que Él una vez más sople su aliento de vida, y esa semilla, Él venga
y corte todos esos espinos, toda esa cizaña que está ahogando la semilla y pueda seguir creciendo la semilla de Cristo que está en nuestro corazón. Póngase de pie, por favor, cierre sus ojos por un momento.